Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de formación de brigadas. Hoy vamos a estar tocando el tema de control de sangrados. Yo soy el doctor Daniel Pérez, parte del staff de Doctor Tips, y esta presentación fue elaborada en conjunto con el doctor André Cabezas y la técnico en emergencias médicas Catherine Bonilla. Hablemos inicialmente de lo que es una hemorragia. Las hemorragias básicamente tienen varios aspectos que son importantes a considerar. Entre ellos está que pueden ser internas o que pueden ser externas, internas o pueden ser externas, y que eventualmente son una amenaza para la vida. ¿Por qué? Porque usualmente una persona tiene, dependiendo su tamaño y toda una serie de aspectos, pero usualmente una persona anda en un promedio de 4 a 4 litros y medio de sangre. Nuestro cuerpo necesita este líquido para funcionar en su totalidad. Sin embargo, en una hemorragia donde, por ejemplo, una persona tiene una lesión que ha fracturado un húmero o que ha fracturado un fémur, pueden sangrar un litro. O una cadera puede sangrar 2 litros. Un tórax puede tener casi que toda un ciclo de carga de sangre completo dentro. Y eso, claro está, que va a afectar la vida si no llegamos a establecer un control claro de esta hemorragia como tal. Y por eso es que podemos tener hemorragias que son graves o hemorragias que son leves. Entonces, hay hemorragias cuando nosotros cortamos o cuando se corta un vaso sanguíneo grande, se convierte en una hemorragia grave. ¿Dónde podemos identificar o cuáles son lesiones de altísimo riesgo? Bueno, claro está, el cuello son zonas de altísimo riesgo, los brazos en estos sectores son zonas de altísimo riesgo, los muslos, toda la parte del muslo y la cara interna del muslo es de altísimo riesgo, la parte inguinal es de altísimo riesgo, la parte de atrás de las rodillas también tiende a ser de muchísimo riesgo porque son zonas donde pasan grandes arterias y bueno, claro que todo este sector también de aquí es importante, pasan grandes arterias, grandes vasos y una persona puede desangrarse muy, muy rápidamente. Y luego tenemos hemorragias que pueden ser leves, igual hay que controlar, pero que pueden ser leves cuando tenemos cortadas, cuando tenemos rasguños, cuando nos hemos cortado con un cuchillo, siempre y cuando no hayamos perdido una parte completa de una extremidad o hayamos perdido de un dedo o una falange, cada una de estas piecitas de aquí, porque eventualmente sí podría tornarse en algo un poco más severo y requiere una atención mucho más importante. Tenemos diferentes tipos de hemorragias. Tenemos hemorragias que son con un carácter interno, que está acá, donde básicamente la lesión está en la parte interna del cuerpo, no se ve la hemorragia, puede estar en el tórax, en la cadera, pero no podemos ver la hemorragia, pero son de las más graves y las más complicadas de manejar. Tenemos hemorragias externas donde es evidente el corte, la herida y el sangrado como tal, y tenemos estas que son exteriorizadas, donde la hemorragia viene de adentro, pero hay un orificio de salida o algo similar que eventualmente está, o podemos verlo, o podemos ver el punto donde la sangre está saliendo, aunque viene de adentro como tal. Cada una se maneja diferente. En esta sesión nos vamos a centrar más en los aspectos de hemorragias externas, claro está, que son las que más podemos trabajar como brigadas, pero es importante tomar en cuenta que existen además otros tipos de hemorragias, como los que mencionamos en este apartado. Cuando entramos directamente al control de las hemorragias, nosotros vamos a identificar que este control va a tener varios elementos importantes. El primero de ellos es con qué vamos a controlar. Bueno, lo ideal es siempre tener guantes, eso siempre es lo ideal. Ahora, hay ocasiones donde dependiendo de la premisa no siempre contemos, pero idealmente siempre debemos cortar o utilizar o sí los guantes como tal. Luego tenemos las gasas, tenemos las gasas, perdón, y luego también tenemos las vendas que nos van a servir, los apósitos y los vendajes que nos van a servir para esto, que lo ideal que es que sean limpios, también pueden ser trozos de tela que sean limpios y que vayan a cubrir la herida como tal. Va a proteger la parte lesionada y al mismo tiempo va a servir para qué, para hacer presión, que es el principal elemento en este caso, uno de los principales elementos en este caso, esa presión que vamos a ejercer directa. ¿Y cómo hacemos? Y sí, la primera parte entonces va a ser usualmente con apósitos y la presión directa. Ahora, un punto muy importante, aquí hay una premisa, todo lo que mis manos puedan presionar, pues vamos a intentar presionarlo siempre y cuando el sangrado no sea muy evidente. Si no, si el sangrado es sumamente evidente, si es como un chorro abierto, entonces los apósitos y la presión es un interín mientras colocamos un torniquete. Eso es importante. Primero presión y luego torniquete en ese tipo de escenarios. ¿Qué hacemos? Colocamos los apósitos, bastantes apósitos sobre la lesión, hacemos presión sobre esta lesión. Nunca retiramos un apósito,
nunca vamos a moverlos de ahí, pero si necesitamos adicionar más, podemos adicionar más apósitos, colocamos más y vamos a presionar esta herida hasta el momento en el que deje de sangrar como tal. Puede colocarse un vendaje sobre los apósitos para ayudar un poco más a hacer la presión como tal, pero si el sangrado sigue siendo muy evidente, tendremos que pasar a un torniquete que ya casi lo hablaremos. En este caso, cuando estamos hablando de algunos puntos críticos que son esenciales, vamos a hablar de que si hay un objeto incrustado como tal, vamos a hacer una presión sobre los lados del objeto, pero nunca vamos a presionarlo, nunca vamos a moverlo, nunca le vamos a quitar, más bien vamos a procurar que no se mueva, porque si no en la salida de ese objeto puede generar más lesiones. O incluso puede, el objeto estaba bloqueando alguna arteria y puede desbloquearla y eso puede pues afectarnos. Eh, Sí podemos entonces colocar una venda o colocar un rollo o hacer algún tipo de vendaje para evitar que el sangrado continúe mientras que tiene que ser muy compresivo, mientras yo busco o atiendo otra serie de lesiones. Claro, recuerden que en nuestra clase de ABCD de trauma, donde vimos X, ABCD, hablamos de que vamos a detener cualquier lesión que pueda afectar la vida de ese paciente de manera inmediata como un sangrado, pero tenemos que volver a hacer todo el resto de las evaluaciones. Es muy probable que las requiramos y por eso es la compresión, el vendaje fuerte y si no, el torniquete. Muy bien. Y hay varios tipos de vendajes. También tendremos una sesión de vendajes como tal. Está en nuestro video, en nuestra videoclase de vendajes también y nuestro taller práctico de vendajes. Pero aquí vamos a repasar algunos conceptos muy básicos. Hay un vendaje que es espiral, ahorita lo vamos a ver también. Hay un vendaje que el espiral como tal es lo más frecuente, que es básicamente ir dando o envolviendo, progresando de forma ascendente hasta ya haber cubierto la totalidad del sitio como tal. Si hay un sangrado, entonces este vendaje va a envolver la zona del sangrado hasta ya haberla cubierto de manera completa. Podemos hacer un vendaje más bien en espiral invertida, que en este caso cada una de las lesiones va a ir, o cada una, perdón, de las vueltas va a ir cubriendo la anterior, como haciendo un entrecruzado como tal en ese vendaje. Es más fuerte, es un vendaje que comprime un poco mejor y que eventualmente nos va a ayudar en algunos casos, pero es un poco más complejo de realizar. El más común es el vendaje en espiral. Hay un vendaje circular muy utilizado para sitios específicos o zonas de sangrado muy utilizado. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos un punto, se hace compresión y sobre la compresión que estamos haciendo con una mano o con otra persona que hace esa compresión, vamos a ir envolviendo muy firme la zona que se está afectando. Es el vendaje más común en heridas sangrantes. Y luego tenemos algunos otros que nada más vamos a mencionar, como el vendaje en 8 que se utiliza usualmente cuando hay situaciones donde se ha doblado un tobillo o algo similar, un esguince o este tipo de situaciones. Vamos a utilizar este vendaje en 8 como tal, donde es muy importante recordar que tendremos una sesión específica para ver todo el tema de los vendajes. Pueden ir a ver nuestra videoclase también de vendajes y en el taller también lo podrán atender. Eh, Torniquete, ¿ok? El torniquete se ha convertido en la herramienta más importante para el control de sangrados. Estos que ustedes ven aquí se llaman torniquetes, perdón, SAM, que nos van a ayudar de manera muy eficaz a controlar los sangrados como tal. Se van a colocar de una manera en la que van prácticamente a limitar el 100% del flujo sanguíneo. Eso es ideal para evitar el sangrado, pero también hay que tener una vigilancia del tiempo. Por eso todos traen aquí un relojito donde se coloca el tiempo en el cual, a la hora a la cual se colocó el torniquete, así sabemos cuándo hay que aflojar o cuándo hay que mover o cuándo hay que hacer algún otro aspecto necesario para evitar que se complique la situación de nuestro paciente. Muy bien, son muy seguros y salvan vidas, ya no es aquel concepto donde el torniquete puede ser complicado en claro que puede tener algunas situaciones, pero salva la vida de nuestros pacientes. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal cuando colocamos un torniquete es que la lesión, no importa dónde esté, se coloque en el punto donde podamos disminuir la mayor cantidad de flujo sanguíneo. Por eso tienden a aplicarse, por ejemplo, cerca de la axila o cerca de la ingle. Ahora,
si no siempre es viable estas opciones, lo colocamos antes de la herida. Si la herida de nuestro paciente está aquí, lo vamos a colocar acá. Es como decir antes de la herida, más hacia el centro. Entre más hacia el centro coloquemos, va a ser mejor. No se cubre, tiene que verse con facilidad, tiene que observarse con facilidad el torniquete y va a servir para tener ese sangrado prácticamente de manera inmediata. Es una de las principales herramientas. ¿Qué debemos hacer? Lo aplicamos, como dijimos, lo más hacia el centro posible. Vamos a darle, a ajustar, a dar las vueltas necesarias en la herramienta que vamos a hacer en nuestro taller para asegurarlo. Vamos a anotar el tiempo en el cual se aplicó y además de eso, vamos a dejarlo de manera que sea evidente, que podamos observarlo para que no vaya a olvidarse que puede ocurrir, que no vaya a olvidarse o que cuando hagamos el traslado se los lleven y no sepan que había un torniquete colocado en nuestro paciente. Y bueno, ya llegando al cierre de esta presentación, es muy importante recordar que algunas zonas no pueden tener un torniquete, cuello, cabeza, tórax, no pueden tener un torniquete. Aquí la presión será nuestra principal herramienta. También si tenemos algún agente hemostático, hay algunos apósitos especiales para empacar un paciente y que vaya a hacer que empaquen la herida, empaqueten la herida y eso ya vaya a evitar el sangrado. Y además tienen sustancias que hacen que la sangre pare, se coagule y es muy importante. Y de lo contrario, la presión directa siempre va a ser la herramienta que vamos a utilizar en estos escenarios. Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente, yo soy el doctor Daniel Pérez, parte del staff de Doctor Tips y esta presentación es parte de nuestro programa de formación de brigadas. Esta presentación fue hecha de la mano del doctor André Cabezas y la técnico en emergencias médicas, Catherine Bonilla. Muchas gracias.